Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para charlar sobre un tema que estoy seguro a muchos les interesa y que, bueno, ha estado en boca de todos, ¿verdad? Prepárense porque hoy vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin. Y específicamente vamos a sumergirnos en la revancha. Sí, como lo oyen, la revancha, que trama contra su ex. Ya saben, Ande y Kerem, esa pareja que nos hizo soñar, suspirar y, admitámoslo, hasta llorar un poquito con su romance en pantalla y fuera de ella. Fueron, sin duda, una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento turco. Pero como todos sabemos, las historias de amor, a veces tienen sus altibajos, sus giros inesperados y, en ocasiones, un final no tan feliz. Y es precisamente en ese después donde la intriga y la especulación empiezan a florecer. Hoy vamos a analizar a fondo esta situación. Vamos a desmenuzar los rumores, las señales, las pistas y, por supuesto, las propias acciones de Ande y Kerem para tratar de entender qué está pasando realmente. ¿Hay rencor? ¿Hay planes secretos? ¿Hay una revancha en marcha? Vamos a averiguarlo. Así que antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de chismes y análisis, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ningún vídeo nuevo sobre sus celebridades favoritas, análisis de series y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y ahora sí. Empecemos con esta apasionante historia. Bueno, como les decía, Ander Zel y Kerem Bürsin. Un romance que comenzó en el set de Love is in the Air, esa serie que nos conquistó a todos con su historia de amor, sus paisajes y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. La serie, con su mezcla de comedia romántica y drama, nos presentó a Eda Yildiz y Serkan Bolat, dos personajes que se enamoraron a pesar de las circunstancias. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, la magia de la ficción se trasladó a la vida real. Ander Zel, con su belleza natural y su carisma, interpretó a Eda, una estudiante de arquitectura que sueña con una beca en el extranjero. Kerem Bürsin, con su atractivo y su talento actoral, dio vida a Serkan, un exitoso arquitecto con un carácter un tanto peculiar. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, y la química entre Ande y Kerem fue uno de los factores clave de su popularidad. Se enamoraron, lo hicieron público y el mundo entero enloqueció. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos, el sueño hecho realidad. Fotos, entrevistas, apariciones públicas, todo era felicidad y amor a raudales. Redes sociales inundadas de mensajes de cariño, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos y un fervor generalizado por verlos juntos. Parecían inseparables y la imagen de la pareja feliz se consolidó en la mente de sus seguidores. Pero como suele suceder, la vida real, a veces, es diferente a los cuentos de hadas. Tras un tiempo de relación, comenzaron los rumores de crisis. Fotos que dejaban de publicarse, menos apariciones juntos, y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Ande y Kerem habían terminado su relación. El anuncio, que se difundió a través de comunicados de prensa y, por supuesto, las redes sociales, fue un shock para muchos. El impacto fue grande y las especulaciones, como era de esperar, se dispararon. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el culpable? ¿Hubo infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? Las redes sociales se llenaron de teorías y conjeturas. Los medios de comunicación, siempre al acecho, se encargaron de avivar el fuego publicando artículos, análisis y especulaciones sobre los motivos de la ruptura. El silencio inicial de Ande y Kerem alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Sus seguidores, con el corazón roto, buscaban desesperadamente una explicación. ¿Habían sido las agendas apretadas de ambos actores? ¿La fama y la presión mediática habían afectado su relación? ¿Había alguien más involucrado? La falta de una respuesta clara por parte de los protagonistas solo sirvió para alimentar la maquinaria de los rumores. Y es aquí donde entra en juego el concepto de revancha. ¿Realmente Ande o Kerem están planeando algo contra el otro? ¿Hay alguna estrategia oculta, algún movimiento premeditado, para, por decirlo así, vencer a su ex? La verdad es que es muy difícil saberlo con certeza, pero podemos analizar algunos puntos clave para tratar de entender qué está pasando en el corazón de esta historia. ¿Están compitiendo en silencio?
¿Se están utilizando mutuamente para mejorar su imagen pública? ¿Hay un intento de demostrar quién está mejor sin el otro? Primero hablemos del después de la ruptura. ¿Cómo reaccionaron ambos ante la situación? Ande, por un lado, se ha mantenido relativamente discreta en cuanto a detalles de la relación. Ha optado por enfocarse en su trabajo, en sus proyectos y en su crecimiento personal. La hemos visto protagonizando nuevas series, participando en campañas publicitarias, y en general, luciendo radiante y profesional. En su vida personal, se ha rumoreado sobre nuevas relaciones, pero Ande ha sido cautelosa y ha preferido mantener su intimidad alejada de los focos. Podríamos decir que en términos de imagen pública, Ande ha sabido manejar muy bien la situación, mostrando fortaleza y madurez. Ha evitado las declaraciones polémicas y se ha centrado en su crecimiento personal y profesional. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil similar. También se ha centrado en su carrera, protagonizando proyectos internacionales y manteniendo una vida social activa. Después de la ruptura, Kerem ha sido relacionado con varias mujeres, aunque ninguna relación ha sido confirmada. A pesar de los rumores y la curiosidad que generaba la ruptura, ha tratado de mantenerse alejado de las polémicas y de la especulación. Ha viajado, ha trabajado en proyectos interesantes y ha compartido momentos con amigos, manteniendo un equilibrio entre su vida personal y profesional. ¿Pero qué pasa con las indirectas? Las indirectas. El terreno fértil para la especulación y el análisis en el mundo de las celebridades. En redes sociales siempre hay publicaciones, comentarios y me gusta que pueden interpretarse de mil maneras. Tanto Ande como Kerem en ocasiones han lanzado mensajes que han sido interpretados como indirectas hacia el otro. Fotos con frases enigmáticas, canciones con letras significativas, interacciones en redes que han despertado la curiosidad de los fans. Por ejemplo, Ande ha publicado fotos en las que luce espectacular, con mensajes que sugieren una nueva etapa en su vida, enfocada en el amor propio y la superación personal. Kerem, por su parte, ha compartido imágenes de sus proyectos, de sus viajes y de momentos con amigos, con mensajes que transmiten felicidad y bienestar. ¿Son estas indirectas? ¿Un intento de mostrar que están bien sin el otro? Es difícil saberlo con certeza, pero el análisis de cada publicación y cada comentario es un deporte nacional entre los fans. El uso de la moda también ha sido objeto de especulación. ¿Qué marcas visten? ¿Qué estilos eligen? ¿Hay algún mensaje oculto en sus elecciones? Los estilistas y expertos en moda analizan cada detalle, buscando pistas sobre el estado emocional de los actores. Otro punto importante a considerar es el tema de las amistades. ¿Con quién se relacionan? ¿Quiénes son sus nuevos amigos? ¿Hay alguna persona en común que pueda generar tensión? Todo esto ha sido objeto de escrutinio. Y es que en el mundo del espectáculo las amistades a veces pueden decir mucho más de lo que parecen. Los círculos sociales de Ande y Kerem se han analizado con lupa. ¿Se frecuentan con amigos en común? ¿Hay algún amigo de uno que parezca distanciarse del otro? ¿Hay nuevas amistades que sugieran un cambio en sus vidas? Todo esto alimenta la especulación y la intriga. El hecho de que ambos actores tengan una vida social activa y estén rodeados de amigos solo aumenta el interés del público. Por ejemplo, se ha hablado mucho sobre las amistades de Ande con otras actrices, como Demet Özdemir. ¿Se apoyan mutuamente? ¿Comparten experiencias? ¿Se dan consejos? La amistad en el mundo del espectáculo puede ser un gran apoyo, pero también puede ser fuente de envidias y rivalidades. En el caso de Kerem, se ha especulado sobre sus amistades con actores y actrices con los que ha trabajado en proyectos anteriores. ¿Mantienen una buena relación? ¿Se han convertido en un apoyo en este momento de sus vidas? La dinámica de sus amistades es otro aspecto clave para entender el después de la ruptura. Otro punto importante a considerar es el tema de los proyectos profesionales. ¿Hay competencia entre ellos? ¿Intentan superarse mutuamente? ¿Se han negado a participar en proyectos que involucran al otro? Estas preguntas son cruciales. Recordemos que Ande y Kerem son dos actores exitosos con carreras sólidas. Es natural que busquen nuevos retos, nuevos proyectos que impulsen sus carreras. Pero, ¿hay alguna rivalidad oculta? ¿Intentan demostrar quién es más exitoso? Las decisiones profesionales de Ande y Kerem son analizadas al milímetro.
¿Qué proyectos eligen? ¿Qué tipo de papeles interpretan? ¿Buscan diferenciarse del otro? ¿Hay alguna estrategia para eclipsar al otro? Por ejemplo, se ha especulado sobre si Ande y Kerem podrían haber rechazado participar en proyectos que los hubieran reunido. ¿Por qué? ¿Por evitar la incomodidad? ¿Por miedo a la exposición mediática? ¿O simplemente porque no encajaban en sus agendas? La respuesta es compleja, pero la ausencia de proyectos en común alimenta la especulación sobre una posible rivalidad. Además, no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación. La prensa del corazón, los paparazzi y los programas de televisión, todos están ávidos de noticia. Sobre Ande y Kerem. Cualquier movimiento, cualquier comentario, cualquier foto, es susceptible de ser analizado y comentado. Esto sin duda ejerce una presión adicional sobre ambos y los obliga a ser aún más cuidadosos con su imagen pública. Los medios de comunicación, especialmente en Turquía, tienen un poder considerable. Sus artículos, reportajes y programas de televisión pueden influir en la opinión pública y en la percepción de los actores. Los paparazzi, siempre al acecho, buscan capturar imágenes exclusivas, mientras que los programas de televisión dedican horas a analizar cada detalle de sus vidas. Esta constante exposición mediática puede ser agotadora y generar un gran estrés. ¿Y qué hay de la posibilidad de una reconciliación? ¿Creen que existe la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? La verdad es que en el mundo de las celebridades todo es posible. Los romances y rupturas son cíclicos, y a veces el amor puede resurgir donde menos lo esperas. Sin embargo, a día de hoy, no parece haber señales claras de una reconciliación. Ambos han seguido caminos separados, y parece que están enfocados en sus vidas individuales. La idea de una reconciliación es un tema recurrente entre los fans. ¿Qué pasaría si Ande y Kerem decidieran darse una segunda oportunidad? ¿Volverían a ser la pareja perfecta? ¿O la presión mediática y las experiencias del pasado harían imposible una nueva relación? La respuesta es incierta, pero la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay una revancha en marcha? Pues la verdad, que no tenemos pruebas concretas que nos permitan afirmarlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que la ruptura entre Ande y Kerem ha dejado una cicatriz, una huella, en ambos. Han tenido que lidiar con la presión mediática, con las especulaciones, y con la difícil tarea de reconstruir sus vidas después de una relación tan mediática. Pero, lo que sí podemos decir con certeza es que tanto Ande como Kerem son profesionales talentosos, que están enfocados en sus carreras y que están tratando de seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. Y a pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Así que, en resumen, hemos analizado la ruptura, las posibles indirectas, las amistades, los proyectos profesionales, la presión mediática y la posibilidad de una reconciliación. La revancha es algo difícil de comprobar, pero lo que sí podemos asegurar es que esta historia, como todas, tiene sus matices, sus complejidades y, sobre todo, sus protagonistas que están tratando de seguir adelante. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo del espectáculo. La fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser factores determinantes en el devenir de una pareja. Aunque no podamos afirmar con certeza si existe una revancha en marcha, lo que sí podemos asegurar es que ambos actores están tratando de seguir adelante, de crecer y de construir un futuro exitoso. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de esta intriga sobre la revancha. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, me encanta leerlos y debatirlos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les agradezco enormemente su tiempo, su atención y su apoyo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.